Puedes grabar no sé dónde. Ahí lo buscaremos igual para que después lo puedan tener. Bueno, como les decía, darles la bienvenida ya a mí parece que llegó la Trini. A ver. Bueno, darles la bienvenida a este seminario ya que vamos a realizar hoy día. Lo primero que quiero comentarles es que este es un seminario que está en una seguidilla de varios seminarios que se han ido haciendo. No sé si lo han podido ver, si han podido participar en otras instancias, que es a partir del diplomado que inicia en marzo, que es el diplomado de intervención psicosocial en abuso sexual, ¿ya? Que es una mirada interdisciplinaria, ¿ya? En donde está la perspectiva de lo jurídico, lo social y lo psicológico, ¿ya? Que es un diplomado que, como les comentaba, comienza en marzo y que hasta ahora se han hecho dos seminarios. Uno que fue a cargo de la trabajadora social, que presentó los contenidos asociados a las polivictimizaciones de una investigación. No sé si ojalá hayan podido participar o si no, está en la plataforma de ADIPA para que lo revisen, que está muy, muy interesante ya respecto a las caracterizaciones de las experiencias de victimización sexual que se recogieron a lo largo de los años de intervención que se hizo en el CABAS, en el Centro de Asistencia a Víctimas de Abuso Sexual de la Policía de Investigaciones, que ahora está cerrado. Y lo nombro porque la mayoría de los docentes que estamos en este diplomado trabajamos juntos en este centro. Y en esa oportunidad, Karen, que es la trabajadora social, presentó esta investigación ya sobre polivictimización. También hace una semana me parece que María Jesús Salas también presentó, también a la luz de este diplomado, contenidos sobre las dinámicas traumatogénicas, sobre todo señalando a la luz de un autor clásico en el ámbito de las agresiones sexuales, que es Finkelford, que ella fue describiendo las características de estos efectos que generan las experiencias de victimización sexual en los niños, niñas y adolescentes. Y hoy día vengo yo, ¿cierto?, a poder contarles o que podamos conversar un poquito acerca de este término, este concepto, ¿cierto?, que genera tantos desafíos en este ámbito de la sexualidad, ¿cierto? Específicamente cuando aparece la temática del abuso sexual, ya todas las complejidades que implica y que es importante darle un lugar y revisarlas. Y a fines de febrero también hay un seminario que hará la abogada, ¿ya? Que principalmente ella se va a referir al ámbito de las garantías, cuáles son las herramientas de las cuales los abogados tienen para poder encontrar las mejores estrategias para proteger a los niños en casos de situaciones de vulneración. Y así tenemos abarcado, ¿cierto?, este ámbito interdisciplinario, que es lo que nos interesa transmitir en el sello del diplomado, ¿ya? El abordaje multidisciplinar de las experiencias de abuso sexual. Eso como a modo de introducción. Estaba ahí un poquito, Trini, cubriendo hasta que volvieras. Tuve que grabar desde la nube, de mi nube. No sé si te sigues tú grabando y yo paro. Dime tú cómo seguimos para que Eh, puedan tener la información. Está perfecto, lo podemos continuar. ¿Ok? Ya. Eh, a continuación, para dar inicio al seminario, quisiera presentar a la expositora del día de hoy. La docente que impartirá la presente sesión es María Teresa Baquedano, psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en psicología psicodinámica, diagnóstico, intervención e investigación de la Universidad de Barcelona, profesional con más de 10 años de experiencia en terapia preparatoria en Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales, CABAS, y actualmente se desempeña como supervisora de Centro de Atención Reparatoria Integral, CARI, del CERNAMEC, trabajando también en docencia y consulta particular. Así que le damos paso a María Teresa para que inicie con su presentación. Gracias. Eso, ahí lo que decía Yanara, justamente lo del sorteo, eso es como ay, no está se fue la Trini, ay, no está. Trini, ¿Qué? porfa, que justo ¿Del cuando ibas a sorteo? explicar lo del sorteo, se te cortó. Están ahí ¿En serio? expectantes. Sí, porfa, si lo Bueno, puedes el repetir. premio de hoy será una beca totalmente gratuita para el diplomado
de intervención especializada en abuso sexual, una comprensión psicosocio-jurídica. Va a tener su primera clase el día 2 de marzo y, ojo, el requisito para poder optar a la beca es ser profesionales de las ciencias sociales, de la salud y la educación. Y además es importante haber participado durante toda la sesión de hoy, obviamente, y recuerden poner sus nombres reales, ¿ya? Para el sorteo. Eso, súper. Ya, ya, Trini, muchas gracias. Ay, Valeria, bien, bien, eso, tengamos feedback. Ya, vamos a empezar. Quiero mostrarles lo que presenté para, lo que armé en el fondo para ustedes especialmente. Voy a ponerlo en pantalla completa, espérenme para que se vea mejor. Esto, ya, me voy a Se venir. ve perfecto. Ya, qué bien. Bueno, como les comentaba, lo que me interesa también transmitir hoy día es poder dar a conocer un poco la línea editorial de este diplomado que la Trini les contaba, ya de esta beca que se va a sortear hoy día también, que un poco tiene la intención de poder ofrecer esta mirada interdisciplinaria respecto al fenómeno del abuso sexual y en específico en el abordaje de las secuelas, ya de los efectos. Creo que acá hay una primera como pista importante, es que cuando hablamos de abuso sexual no hablamos de como de una verdad, de un criterio, de un listado de signos, ¿ya? Sino que aquí cuando hablamos, por lo menos desde el diplomado, cuando hablamos de abuso sexual y el trabajo en abuso sexual es con sus efectos. Y los efectos son siempre particulares a cada quien padece, sufre o vive esta experiencia. ¿Ya? No es posible generalizar. Siempre van a haber orientaciones, teorías, modelos, pistas, ¿cierto? Pero, como yo siempre digo, es un mapa, no es el territorio. Y lo que nos importa es poder conocer el territorio y poder ajustarnos a lo que cada niño, niña, familia requiere para poder elaborar estas difíciles experiencias. También pensando un poco en este diplomado, este tema del consentimiento me pareció interesante abordar para también transmitir un poco nuevamente esta línea editorial del diplomado que tiene que ver con favorecer la reflexión, con hacernos preguntas, cuestionarnos respecto de la época, de estos discursos también que a veces uno dice muy simplemente y no se da cuenta bien de lo que está hablando. eh, y también un poco esta presentación o este tema, en mi caso personal, tiene que ver con poder ir derribando mitos, ¿ya? Colaborando también en disminuir las revictimizaciones, la victimización secundaria, que son estos efectos nocivos que se producen en las víctimas de abuso sexual, producto de la respuesta social, ¿ya? Y muchas veces este tema del consentimiento se cuela, aparece, se cuestiona, incluso se interroga, cuando lo que los niños nos están develando es que se han sentido transgredidos, ¿cierto? Entonces, bueno, para comenzar, es un poquito como lo que quería contarles. Entonces, lo primero que yo me pregunté y que quería traer al día de hoy, ¿cierto? Y conversar tiene que ver con, ¿es posible hablar de consentimiento cuando hablamos de abuso sexual? ¿Cierto? Como que inmediatamente uno pudiera entrar ahí en cierta contradicción, ¿ya? O nos hace pensar, ¿por qué siempre o de manera, no sé si siempre, pero aparece esta idea? ¿Habrá querido? ¿Por qué habrá vuelto? ¿Por qué insistió? ¿Por qué no hizo nada? Es como si a la base de estas preguntas estuviera como una hipótesis muy implícita de haber consentido. Y por eso es muy importante entender qué es lo que, cuál es la idea con la cual nos vamos a quedar o posicionar respecto a qué hablamos cuando hablamos de consentimiento, qué estamos queriendo decir, ¿ya? Ahora, esto no es una problemática o una temática que se va a resolver hoy día, como les decía, justamente son, perdón, elementos que se van a abordar, o la idea es ir abordándolos también en el diplomado, pero es constante, porque son problemáticas, tiene complejidades, no es una terminología que está cerrada, ¿ya? Tiene distintas caras según la experiencia, el caso, la situación en la cual nos encontremos o con quien tengamos que trabajar. Entonces, ¿por qué surge la pregunta por el consentimiento cuando se tiene noticia de alguna situación de abuso sexual? Lo que les decía, ¿qué aparece esta idea de, bueno, habrá consentido, habrá querido, incluso
Sobre todo este es un concepto que aparece muy complejo en población adulta, porque efectivamente está inmediatamente este presupuesto del consentimiento en una relación amorosa, en una relación sexoafectiva, e incluso se piden pruebas, ¿cierto?, de que no consintió, no pruebas de que en el fondo, ¿dónde está el que sí consintió?, ¿cierto? Es como un poco tener que probar nuestra posición subjetiva, nuestra voluntad, nuestro deseo, como si fuera algo medible, cuantificable o existieran eh, evidencias. Sobre todo en el tema del abuso sexual hay que entender que lo vuelve más complejo porque es un delito, ¿cierto? Que además no tiene testigos. Solamente, ¿cierto? Es la vivencia de alguien que lo ha padecido que tiene que poner en juego frente muchas veces en un tribunal su propia palabra y que la mayoría de las veces es cuestionado. Y en este punto, en las mujeres adultas sobre todo, lo que más se cuestiona tiene que ver con el consentimiento. No sé si recuerdan que en España en algún momento, hace un tiempo, hubo una situación que eh, se denominó, bueno, un grupo de hombres que agredieron sexualmente a una mujer, que este grupo se denominó La Manada, o lo denominaron como La Manada, no sé si se acuerdan, que agreden a esta mujer en un callejón en donde ella estaba con su pareja, seguramente, no sé, en algún grado de intimidad, algo, y estos sujetos van y cometen un acto de violación, ¿ya? A esta mujer. Y lo primero que se cuestionó es que si esta mujer a lo mejor hubiese consentido a ese acto sexual, a participar de este acto sexual. Y tenía que dar pruebas de no estar en ese consentimiento. E incluso muchas veces las pruebas eh, tienen que ver con registros físicos. Cuando sabemos que el abuso sexual, ¿cierto? Incluso hasta la violación puede no dejar huellas físicas, ¿ya? Entonces esto es un poco lo absurdo que todavía circula respecto a, a esta idea del consentimiento. Si a mí me roban en la calle, yo no tengo que ir a probar si yo le entregué la billetera, ¿cierto? O me la quitó a la fuerza. Es un robo aquí en la quebrada la gente. Y se va a denunciar y lo van a tomar y voy a ser la afectada. ¿Por qué se pone en cuestión cuando hablamos acerca del cuerpo como lo complejo? Entonces, ¿qué podemos, solo para ir pensando un poco juntos también, ya, y que podemos conversar un ratito de esto, qué se puede decir, qué podemos ir armando acerca de esta idea de consentimiento? Lo primero, y siempre me gusta poder plantearlo, es que algunos elementos, directrices que nos ayudan a pensar esto del abuso sexual, ¿ya? Como para ver dónde estamos situados, frente a qué estamos hablando. No estamos hablando de cualquier tipo de interacción. Es una interacción de tipo abusiva que en el fondo afecta la sexualidad de un sujeto, de una sujeta. Lo primero que tiene que ver con el abuso es que estamos frente a una interacción, una relación en donde prima la asimetría y la desigualdad. No solo en edad, ya como está bajito, sino que también en poder, ya lugares de poder, jerarquías, también en condiciones económicas, de acceso, de conocimiento, culturales, todos esos elementos que generan esta desigualdad entre dos sujetos, inmediatamente es una interacción que es posible de ser alterada, transgredida, ¿cierto? Y pudiera pasar al ámbito de lo abusivo. Por eso es que yo inmediatamente frente a esa instancia, es que si estoy en el lugar de poder, me tengo que posicionar desde el lugar del cuidado, atento a mí mismo, a mí misma, que estoy en esa posición para no hacer uso o abuso de ese lugar que ocupo, ¿ya? Entonces, por eso también señala acá, existe un uso y un abuso del poder que tiene una persona por sobre de la otra, ¿ya? Esto en el ámbito, en este caso, que nos concierne hoy día, de la sexualidad. Y no solo se transgrede un cuerpo, cuando hablamos del abuso sexual, que en el fondo tiene que ver con el delito que se ejerce, ¿cierto? De transgredir el ámbito de la sexualidad de un cuerpo de un otro, ¿cierto? Afectando su libertad sexual, y en el caso de los niños, afectando su indemnidad sexual, ¿cierto? No solo se transgrede un cuerpo, sino que también la confianza. Y aquí es donde se engancha por esto del consentimiento, ¿ya?
Solo detenerme en un punto. Dije que lo que se transgrede en el abuso sexual, en el caso de los adultos, es la libertad sexual. Los adultos, las adultas tenemos el derecho de decidir respecto de nuestra sexualidad. Es un principio ético, ¿ya? Es la autonomía, es lo que nos hace ser humanos, ¿ya? La condición de poder elegir, entre múltiples cosas. Pero en este punto que estamos hablando, también ejercer, o sea, decidir cómo ejercer el derecho a mi sexualidad. ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Cierto? ¿En qué situaciones? ¿Cuándo? Tengo mi derecho a hacer ese ejercicio respecto a mi sexualidad, en la medida que efectivamente no transgreda la libertad de otro. En el caso de los niños, ¿cierto? Lo que se transgrede es la indemnidad sexual. Es decir, los niños efectivamente no tienen consentimiento, que ya vamos a ver, que tiene que ver con esta capacidad de elegir, de permitir que el otro haga algo, se consiente, ¿ya? Porque no tienen todos los elementos para tomar una decisión. Porque efectivamente la indemnidad sexual tiene que ver con el derecho que tienen los niños de descubrir y acceder a la sexualidad de acuerdo a su desarrollo normativo. Y el abuso sexual justamente lo que hace es interrumpir ese proceso. ¿Ya? No hay nada más violento que estar en una experiencia en donde se arrebata, ¿ya? Se quita ese derecho. Por eso hablamos muchas veces de que hay una transgresión, o sea, aquí está lo violento, ¿ya? Porque efectivamente se extrae a ese sujeto, a ese individuo, lo más propio de un ser humano, ¿ya? Que tiene que ver con la dignidad, de acceder a sus propios desarrollos de acuerdo a sus tiempos y también de poder acceder al ejercicio de su libertad, ¿ya? Esto es lo complejo y lo traumático también del abuso sexual, que desprovee a un sujeto de lo más propio del ser humano, ¿ya? Por otro lado, ¿cierto? Consentimiento. Es súper lindo como el concepto del consentimiento, ¿ya? Que viene de la etimología, que en fondo tiene estas palabras. El cum, sentir, ¿ya? Y el miento, ¿ya? El cum implica a un otro, es con un otro, es con, y tiene implicado el sentir. No es un sentimiento, no, el consentimiento no solo es algo, o sea, no es algo racional. Ya lo vamos a ver. Y el miento, el consentimiento, quiere decir que es un acto, ¿ya? Es decir, podríamos pensarlo como traducirlo, como que es el acto que permite que algo se haga, que un otro haga algo en conjunto conmigo. El consentimiento es un acto de fe. Yo nunca sé cuál va a ser el resultado a lo que estoy consintiendo, pero lo siento, digo que sí, ¿cierto? Confío en ese otro para dar ese paso y decir sí, quiero, ¿ya? Por eso es que aquí viene lo complejo. Por acá o más adelante, que lo vamos a hablar, es que en el caso del abuso sexual hay un consentimiento traicionado, ¿ya? Porque en el fondo se dijo que sí a algo, pero lo que se obtuvo fue otra cosa. Quiero también, a modo de introducción, gran parte de la presentación de hoy día está sostenida en dos libros que se los recomiendo, así pero tremendamente. Aquí los tengo. Uno, bueno, es de Claudine Deville, que es Ceder más consentir, y lo van a escuchar a lo largo de todo el seminario. Y el otro es El consentimiento, ya, de Vanessa Springora, que es una italiana, y que el primero es mucho más clínico, ya, como más comprensivo en términos de el ámbito de la psicología, del psicoanálisis, y este segundo es más bien un testimonio de una mujer que cuenta cómo mantuvo, ¿cierto? Ahí nuevamente la relación como si hubiese consentido, una interacción con un hombre mucho mayor de edad, y también a la vista de muchas personas y cómo nadie hizo nada, nadie cuestionó nada, pero ella siempre se cuestionó de si haber estado en esta relación, ¿cierto? Abusiva propiamente tal, habrá tenido su consentimiento, habrá sido algo consentido. Más adelante tengo algunas frases que son interesantes. Bueno, entonces, el consentimiento, en el caso del consentimiento sexual, vamos a entenderlo como un acuerdo sexual en conjunto. Es con un otro. El consentimiento como acto del sujeto. Piensen como, cuando yo hablo de sujeto, de que hay una parte activa en nosotros, ¿ya? Que en el fondo
habita, nos vivifica. em, Ese consentimiento como un acto es una apertura al otro, ¿ya? Yo me abro a un otro para decir, sí, voy, quiero, accedo a eso, ¿ya? Pero tiene siempre el riesgo, es un riesgo que se asume, ¿ya? En dejar que el otro cruce esa frontera de la propia intimidad. ¿Qué quiero decir? Que en el fondo, lo que yo les decía, yo tengo la sensación de que ya voy a tomar este seminario, voy, digo que sí, pero nunca sé con quién me voy a encontrar, ¿ya? Hay un acto de confianza, sentido, ¿ya? Sin saber quién es el otro, porque también nunca vamos a saber del todo, creo en su palabra, creo en lo que me dice, confío, está directamente asociado con la confianza. El consentimiento tiene que ver con el encuentro con un otro y el efecto que este encuentro puede producir en mí. ¿Ya? Ya vamos a ver más en detalle este punto. ¿Ya? Es en un encuentro, está directamente relacionado a un otro. Es imposible atravesar la existencia sin consentir nunca nada. Necesito decir que sí a la vida, ¿cierto? Justamente como un ejercicio para apropiarme de lo que me rodea. Necesito consentir a esto que se me aparece en el mundo, con los otros, a partir de los otros. No puedo pasarme la vida diciendo que no, por miedo, encerrada en una cueva, segura, por temor a ser desilusionada, defraudada, ¿cierto? ¿Cómo hago existencia si digo todo que no? El punto es que yo puedo elegir a quien digo que sí y a quien digo que no. Y yo creo que eso es lo interesante del consentimiento, que no hay que olvidar que es una posición subjetiva, que no es subjetiva, donde yo puedo decidir a qué digo que sí y también puedo decidir a qué digo que no. Es un ejercicio constante de revisión, por eso también implica el sentir, ¿ya? El cum sentire es algo que yo experimento, que voy revisando para ver si esto me tinca, no me tinca, me gusta, no me gusta. Y si se dan cuenta, esto es lo que a veces fallamos con los niños. En el fondo, cómo vamos legitimando estas sensaciones de comodidad, incomodidad, cómo les vamos dando lugar para que sean estas sensaciones las que vayan guiando. Si voy por aquí, o en realidad no, en realidad esto que me dice esta persona me hace sentir mal, me da vergüenza, siento rechazo, y los papás que siguen diciendo, no, pero tienes que ir, ¿cómo dar lugar a eso? Escucharlo también como eh, unos anticipos de esto a lo que se va a consentir y lo que no quiero también. Entonces, estas complejidades del consentimiento, como les decía, consentir es un acto de confianza en el otro. ¿Ya? Yo voy a consentir. De este modo, el consentimiento y su falta queda vinculado al trauma sexual, como algo que tiene que ver con una traición por parte de quien abusa de su poder, lo que les decía al principio. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que en el fondo el niño puede consentir algo, ¿ya? Sin embargo, se puede encontrar con otra cosa y aquí está el trauma, porque es algo inesperado, es la traición, es la falta de confianza, ¿ya? No podemos como, y esto es súper interesante porque se ve mucho en la clínica y que genera dificultades, sobre todo en la elaboración de mujeres. Que han sufrido experiencias de abuso sexual en su infancia, sobre todo, por cómo las atraviesa la culpa. Porque efectivamente está esta idea como de haber consentido, participado e incluso deseado como si fuera esa la causante del abuso, ¿cierto? Sino que es un efecto, ¿ya? Esta culpa o esta sensación de, efectivamente, culparse a sí mismas por haber ido, por haber buscado, por haberse enamorado incluso, cuando el problema no es ese, es que lo que vino de vuelta fue el horror. No era este el acuerdo, se rompe, se quiebra esa confianza, ¿ya? Y ahí es donde aparece el trauma. Vamos a explicar, hay unas distinciones importantes para hacer respecto a el trauma, ¿cierto? Y el consentimiento. El sujeto busca algo, como les decía, pero se encuentra con otra cosa. Y esto es lo que dice Vanessa Springora en su libro, que es muy interesante, ¿cierto? ¿Cómo se puede admitir que han abusado de uno
cuando tampoco se puede negar haber deseado. Y esta es la paradoja que muchas veces los procesos terapéuticos genera estas detenciones, es el sufrimiento, porque es como que no pudieran coexistir las dos cosas, ¿ya? Y esto efectivamente es la contradicción del abuso, porque se puede haber deseado, se puede haber querido el afecto, la confianza, e incluso el cuerpo puede haber deseado. Pero otra cosa, efectivamente, es que el otro haya transgredido, haya usado, se haya aprovechado efectivamente de esa disposición que pone, no sé, la niña, el niño, el adolescente, la mujer, para hacer uso y abuso en su propio beneficio, ¿cierto? De esa entrega, de este dar, ¿ya? Entonces, aquí es donde efectivamente aparece, ¿cómo puedo decir que se usa si yo también quise eso? No es excluyente, pueden convivir las dos cosas. Eh, Solo me recuerdo aquí una niñeta, una paciente, que ella estaba muy enredada en esta confusión. Fue a la habitación, sentía afecto por este hombre, un joven en realidad. Ella nunca había mantenido relaciones sexuales. Va dejando que las cosas pasen, ¿cierto? Ocurre la interacción sexual, pero ella queda con una sensación de que intentó detener esto, que no estaba preparada, pero queda en un estado de sin palabras, no logró entender qué es lo que había ocurrido, no había un deseo puesto en juego en esa escena. Sin embargo, hasta muchos años después, no, no logró ver, hasta después de mucho tiempo, lo abusivo de la situación. Y efectivamente, lo abusivo tenía que ver con que ella no había consentido, sino que había dejado que pasara, que no es lo mismo, ¿ya? Eso es algo súper importante, ¿ya? Por eso aquí es posible hacer esta distinción entre ceder y consentir, ¿ya? Consentir me implica, me pone en juego, digo, sí, voy, quiero eso, me gusta, lo siento en el cuerpo, aparece, ¿ya? Ya, otra cosa distinta, ¿cierto? Es la vuelta, pero también puede aparecer el ceder, ¿cierto? Efectivamente, dejo que esto pase, dejo hacer, incluso en el caso más extremo como un modo de sobrevivir porque ella consintió algo que no tiene relación con aquello a lo que tuvo que ceder. Yo dije que sí a eso, pero lo que tuve que ceder en esta interacción fue otra cosa. Yo consentía el amor, consentía las caricias, consentía a lo íntimo, pero, pero otra cosa es lo que se cedió en eso, que por ejemplo tuvo que ver con la penetración. Eso es distinto. Y eso no tiene que ver con el consentimiento. Entonces, aquí, como lo señala el libro, ceder no es consentir. Dejar que pase no es consentir. Muchas veces el dejar que pase, ¿cierto? Es una respuesta a lo traumático. No quiere decir que se consintió. No había un sujeto puesto ahí en esa escena. Y aquí está lo que yo les decía, este consentimiento traicionado es porque se ha sentido deseo, por lo que el sujeto luego se siente perdido. Yo quise eso, me involucré, confié en la palabra del otro, deseaba estar ahí. Sin embargo, ¿cierto? Es que eso es lo que se traiciona, se corrompe y por eso después el sujeto queda en este estado como un poco de shock, de perturbación, embotamiento, confundido, perdido, deslocalizado, ¿ya? ¿Y qué pasa? Aquí es donde aparece lo traumático. Este deseo, que es lo que aparece en otras palabras muchas veces en el ámbito del abuso sexual, el príncipe se transforma en ogro, aparece la verdad, es el encuentro con el horror. Este deseo se convierte en pesadilla. El pacto, ¿cierto? Fue corrompido. Es un momento en donde desaparece la subjetividad. Hay una película que se llama Trust, que es una chica que comienza una relación con un sujeto por internet sin saber que era un adulto. eh, Se encuentran, esto es súper interesante, el tipo va preparando constantemente durante mucho tiempo como que ella se vaya enamorando de este joven, finalmente se encuentra con él, es un adulto, ella tiene que a 14 años me parece, y él como 35. Y este adulto, aún así, cuando ella lo ve y se asusta y queda en shock, igual va con él al motel. Y
ocurre la interacción de abuso sexual, una violación. Entonces, efectivamente, la primera pregunta que el padre se hace cuando sabe de esto es si ella habrá querido, habrá consentido a eso. Y ahí es donde aparece el imposible. ¿Cómo va a consentir algo de lo cual, lo que hablamos antes, esta asimetría de poder, de información, ¿cierto? Le faltan elementos para poder dar, ¿cierto? Implicarse en esta decisión, en esta elección. ¿Con qué? ¿Con qué va a entrar ella a jugar en esta cancha? ¿Cierto? Y por otro lado también es lo que yo les decía frente a este encuentro con lo traumático del estupor. ¿Cómo puedo pensar? ¿Cómo puedo decidir si estoy en una posición donde el sujeto queda, el sujeto, esto que nos habita, lo que nos comanda, queda absolutamente fuera de coordenadas? Es como que pierde su eje, no puede, no puede tomar una decisión, queda absolutamente desvalido en ese punto. Y en la película, si lo pueden ver, aparece como un poco ella, una suerte como de zombie, ¿cierto? Yendo a este lugar y donde deja que pase, que no es lo mismo que consumir. Pero lo que les quería decir es que en este punto ella también piensa que está enamorada, ¿cierto? Hasta que se da cuenta de que este sujeto tenía otras víctimas y aparece esta verdad, ¿ya? Ahí es donde aparece este encuentro de el deseo, el amor se transforma en esta pesadilla. El pacto fue corrompido y ahí está lo trauma. Entonces, bueno, aquí también la autora, la Clotilde Gil, propone que para aprender más sobre el consentimiento, poder escucharlo, mirarlo, como tocarlo más de cerca, es importante escuchar a las víctimas, es escuchar esa vivencia, pero sin el prejuicio, sin el cuestionamiento, escuchar qué es lo que pasa, también para que se atrevan a hablarlo y decirlo sin el miedo de efectivamente que piensen que se quiso ser parte de esto, cuando en realidad más allá de si el que quiso o no quiso, esa mujer o esa niña hizo lo que pudo en ese momento. Dejar que pase, ceder, se consintió a algo, pero se encontró con otra cosa. Entonces, hay que escuchar esos relatos, esos testimonios, para poder ir entendiendo. Hay cosas que todavía no entendemos del todo, ni resolvemos del todo en el ámbito del abuso sexual, porque está silenciado por estos prejuicios, los estigmas que hacen que las víctimas efectivamente no hablen toda esta experiencia, esta vivencia como, como realmente se experimentó. Bueno, más que buscar castigar a las víctimas, ¿cierto? Que ese no es nuestro punto de las ciencias sociales, sino que es el ámbito penal. La ausencia de amor es lo que puede hacer surgir un goce traumático. Esto es súper interesante porque efectivamente el amor permite que se puedan posponer ciertos goces, pulsiones, estas satisfacciones que se producen en el ámbito de la violencia, ¿ya? Cuando en el cuidado de los hijos, subjetivarlos, verlos como niños que van a crecer y se van a desarrollar y que va a ser a partir del amor, como estos niños se van a poder constituir en sujetos adultos que aporten a la sociedad, inmediatamente disminuye las posibilidades de maltrato, de violencia, ¿ya? Es importante esta variable del amor, porque esto es lo que quiero como también mostrar, que lo plantea la autora. Hay una gradiente entre el consentimiento, ¿cierto? Y el ceder, que es esto, el dejarse ser, como dejar que pase. Es esta gradiente. Aquí hay un término intermedio que es el dejarse hacer. Cuando hablamos del consentimiento, ya lo que yo les decía, estamos hablando de una decisión subjetiva y que puede haber un consentimiento que es el consentimiento como del amor, podríamos decir, que es dejarse ser por quien se desea. Es lo que al principio hablábamos de la elección. Este es mi deseo, ¿cierto? Yo voy a conceder con un otro, ¿cierto? A determinada decisión, voy a consentir a que, digamos, con, no sé, su familia en tanto tiempo, distintas concesiones se consiente por amor, por quien se desea. Se arraiga en el deseo del sujeto y este se reconoce en él. Yo estoy ahí, yo soy eso. Por ejemplo, también he escuchado una situación en donde, no sé, el marido le pide a la esposa que sea, no sé, más, no sé, simpática con su familia, ¿ya?
y porque ella no sé, no le está bien, pero él se lo pide. Y ella consciente, pero le dice, yo no soy esa, yo no soy la simpática, no soy así, pero por ti lo voy a hacer. Eso tiene que ver con algo donde el sujeto se reconoce. Yo estoy ahí, estoy tomando mi decisión. Te advierto también de cómo estoy pensando esta decisión. Está ahí, está implicado el sujeto, que es distinto del polo de abajo, el que tiene que ver con el ceder o con el trauma, en donde no hay posibilidad de ubicar un sujeto. El sujeto no está en la escena, ¿ya? Es avasallado por el otro frente a su voluntad. Eso es lo violento, ¿ya? El cuerpo se vuelve piedra frente al estupor de esto que se presentifica, ¿cierto? Y frente a la respuesta de pavor muchas veces es lo que les decía de dejar que pase, ceder, que no es lo mismo que consentir. Cuando se deja de estar en la escena como sujeto, ¿cierto? Ya no puedo decidir frente a esto. Estoy en una posición en donde el otro me ha ubicado como un objeto. ¿Qué voy a decir? ¿Ya? Si estoy desprovisto de palabra y de lugar. Se vuelve no en busca de la escena, muchas veces, sino de aquello que privó su voz. ¿Por qué pongo esto? Porque muchas veces también aparece la crítica o el juicio frente, bueno, pero volviste, lo fuiste a buscar, o en el ámbito, por ejemplo, de la violencia intrafamiliar o de la violencia contra la mujer que se cuestiona, algo falta y el trauma se repite, se insiste, vuelve a estar con otra pareja que la daña porque necesita encontrar una palabra que perdió en algún minuto. Eso es el trauma. El trauma se va a repetir una y otra vez hasta que no encuentre una palabra que lo capture, ¿cierto? Y que le permita pensarse. Por eso es tan importante la terapia, por eso es tan importante hablar de estas historias de violencia, habilitar a quienes han sido afectados por distintas situaciones de violencia a que puedan hablar sin el juicio, el prejuicio, la mirada, cómo debería responder. Se vuelven, y bueno, ceder en el fondo es abandonarse a sí mismo, ¿ya? Es el recurso, es la última posición o decisión, ¿cierto? Que tiene que ver con abandonarse a sí mismo. Em, no habrá consentimiento entonces en los siguientes supuestos. Cuando media la violencia o la intimidación. Ay, deme un segundo que estoy en la oscuridad, vengo para prender la linterna. Ya, ahora sí. Ya. Entonces, ¿cierto? Cuando media la violencia y la intimidación, ningún sujeto puede pensar si estamos en una posición de sobrevivencia. Eso es lo primero que uno también tiene que entender. ¿Cómo voy a dar un consentimiento? ¿Cómo voy a ponderar, ¿cierto? Si no tengo las condiciones para poder dar o darme cuenta, registrar qué es lo que estoy sintiendo. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con las situaciones de alcohol o situaciones en donde hay algún tipo de dificultad cognitiva o de conciencia, ¿cómo ese sujeto va a poder conectar con ese sentir del cum sentire, ¿cierto? El consentimiento, si no está con las condiciones para poder ponderar, ¿cierto? Su mm, registro para poder decir algo. Si la persona sobre la que se comete la agresión sexual se encuentra privada de sentido, cuando no puede otorgar consentimiento libre, ya acuérdense, es el derecho máximo, es lo que nos vuelve a ser humanos. Cuando el agresor obtiene el consentimiento de la víctima abusando de una situación de superioridad o de vulnerabilidad de la víctima. El consentimiento existe, pero no es libre, por lo que es un consentimiento viciado. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, en estas, si consentimiento, consiento a esto, puedo decir ser parte, pero como les decía, es un consentimiento traicionado, ¿ya? Cuando causa alguna sustancia o cualquier otra circunstancia, la voluntad de la víctima queda anulada, ¿ya? El alcohol o algún tipo de dificultad, como les decía, cognitiva, de conciencia. Si la persona padece alguna situación mental también de la cual se abusa. Aquí un pequeño torpeo, ya para los que a veces ahí no queda claro cómo funciona esto, ¿cierto? En relación a cómo ir tomando estas decisiones y poder trabajarlas, como poder conversar acerca. ¿Cuándo tocar un cuerpo? ¿Ya? Lo primero, ¿es tuyo? Sí, puedes tocar. ¿Es tuyo? No.
Pues que entonces pregunta si puedo hacerlo. No esperes que el otro te diga, ya, si sí o si no. Pregunta. La respuesta es sí, puedo hacerlo. Después veo si esa persona está en sus condiciones para emitir un sí. Lo que les decía, está el consentimiento, el consentire, ella siente o él siente, ¿cierto? Que puede estar ponderando realmente si esto es lo que quiere. Si la respuesta, pregunta, ahí, sí o no. No, si no está en esas condiciones, o sea, si no está bajo el alcohol, ¿cierto? Puedes tocar. Si está en afecto, no logra experimentar o conectar con esto que les comento, no toques. Pregunta si puedes hacerlo. Si no estás seguro, si no estás segura, no se toca. No lo sé, no estoy segura. O sí, no, no, no. Si la respuesta es no, no. Entonces, características del consentimiento. Esto es súper importante también, porque como les decía, no es algo lineal ni puro, sino que tiene elementos que lo vuelven complejo y es importante saber. Es con convencimiento. El consentimiento nace de un sentimiento, de un deseo. Tengo ganas, quiero, pero como logro como conectar con eso, en lugar de buscar un no, asegúrate de recibir un sí activo, ¿ya? Lo que les decía, ¿cierto? Como ir a preguntar, no esperar, qué es lo que dice el otro. Aparece también, por lo que decía, como esta idea de hacer caer estos mitos, estas creencias, el que cae otorga, no es así. Uno va a buscar una respuesta dado libremente. Y también, ojo, es mi ejercicio. A ver, aquí voy a hacer un paréntesis. Yo he escuchado también muchas pacientes que hablan acerca de poner límites, ¿ya? Como que el consentimiento fuera, o dar mi consentimiento es ponerle un límite al otro. Y no es un límite al otro, es un límite a uno mismo, a uno mismo. Yo en estas circunstancias no voy a tener sexo contigo. Yo en estas circunstancias no voy a, no sé, a vivir o ir a la casa de tu familia. Ese parece. Yo en este contexto, ¿cierto? Voy a decir que no o voy a decir que sí. Necesito esos elementos para poder decir que sí y participar. Aquí estoy hablando sobre todo un consentimiento cuando pensamos en sujetos que pueden hacer un libre ejercicio de su sexualidad, es decir, sujetos adultos, sujetas adultas. ¿Ya? Los niños efectivamente no tienen todas las cartas de la baraja para poder emitir un consentimiento eh, como completo, con todas sus características. No obstante, sí, ya nosotros como adultos que acompañamos el desarrollo de los niños, podemos ir legitimando estas opiniones, ¿cierto? Que vayan registrando estas incomodidades, o esto también que les hace sentir bien, que es placentero. Em, que eso es un poco el consentimiento, algo que sí consiento, me gusto en eso, ¿ya? A diferencia de aquello que me genera malestar, incomodidad, miedo muchas veces. Bueno, entonces este consentimiento es dado libremente, no sin presiones, es informado. Aquí está lo que les decía, ¿cierto? Que es lo que no ocurre con los niños. Solo puedes consentir si conoces todos los hechos. No puede haber consentimiento libre y pleno si alguna de las partes implicadas es menor de edad, porque no tiene la misma información. Ahora, no, eso el consentimiento específico, ¿ya? En el sentido de que contemple situaciones específicas, tiene derecho a consentir a una cosa, pero no a otra. No tiene por qué ser todo lo mismo, ¿ya? Lo que consientes es solo decisión tuya y eso puede variar también. Eso es súper interesante, porque efectivamente no es que yo tengo que, como se dice, morir con las botas puestas, esta idea como de tomarse la sopa, todos estos discursos, si se dan cuenta, que igual se cuelan en el simbólico social que van generando estas complejidades y enredos. No tiene por qué ser así. Puedo decir que no en el mismo momento donde está a punto de pasar, no sé, todo, puedo decir que no, y no pasa nada, y no debería pasar nada. Efectivamente, ahí es donde aparece nuevamente lo que les decía, en ese incluso puedo haber dicho que no, o puedo haber dicho que sí a muchas cosas, ¿cierto? Pero lo que se encontró, lo que vino de vuelta fue otra cosa a lo cual se cedió, que no es lo mismo a lo que se consintió, es lo que veíamos más arriba.
y es reversible, se puede retirar, puedo cambiar de idea, puedo decir que no quiero, o que ahora sí, en realidad. ¿Ya? Eso tiene que ver con la complejidad del ser humano, ¿cierto? Y de las circunstancias. Y ahí es importante poder como considerar que eso es parte, no es como algo caprichoso o de la lógica femenina y todos estos estereotipos un poco de las no, uno puede cambiar de opinión, no tiene por qué llegar hasta el final de los efectos, límites, ¿cierto? Con algo que ha dicho en algún momento. Entonces, terminando, ¿cierto? Vuelvo a la primera pregunta, ¿cierto? ¿Por qué surge esta pregunta por el consentimiento cuando se tiene noticia de alguna situación de abuso? Bueno, yo creo, una respuesta así un poquito pensando, es que siempre pensamos que el abuso sexual le ocurre a alguien que está como con todas sus capacidades emocionales. Nos olvidamos que el abuso sexual tiene una dimensión traumática, ya que es ese encuentro con el horror, ya que no hay un sujeto preparado para esto, que sorprende. Eso es lo traumático, ya que no hay una preparación, no hay una anticipación, es algo que arrasa con el individuo. ¿Cómo puede haber consentimiento a algo, cierto, que ha generado el horror y el impacto? ¿Ya? eh, en lo traumático, en lo abusivo, en la violencia, ¿cierto? El sujeto queda anulado, sin posibilidad de elección ni decisión. Entonces, eso es como lo que aparece ahí, que se nos cuela, nos confundimos, pensamos, ¿cierto? Desde la conversación, desde que estamos tranquilos en nuestras casas, el abuso sexual, pero no nos olvidamos, ¿cierto?, de la vivencia que tiene un sujeto que se enfrenta, sujeto lo digo incluso en niños, niñas, adolescentes, adultos, adultas, que se enfrenta al espanto de ser transgredido, como decíamos al principio, no solo en su cuerpo, en su sexualidad, sino que también en ese lazo de confianza que le dio a un otro, que le otorgó en ese consentimiento amoroso incluso, ¿ya? En ese acto de confianza con ese otro con el cual se estableció algún tipo de vínculo. Eso. Bueno, quizás un par de preguntitas eh, para poder luego ya pasar a la otra parte interesante del Romina. Romina y Aileen. Hola María, Hola, Romina. en realidad no tengo ninguna pregunta, sino que más que nada quería agradecerte y quería totalmente felicitarte porque me pareció maravillosa la forma en la que pudiste Mm, explicar este tema, que es un tema muy delicado, es un tema muy difícil de poder confrontar, de poder comprender, sobre todo para aquellas personas que a lo mejor en algún momento han sido víctimas de situaciones similares o han tenido que vivir episodios que tengan relación con el consentimiento y lamentablemente existen estigmas sociales, culturales y patrones también que vienen generacionales que han impedido que podamos como hablar abiertamente y sin temores y sin sesgos en su totalidad acerca del mm, abuso sexual y acerca del consentimiento. Por eso me doy cuenta y acompaño mucho lo que dices acerca del silencio. Hay mujeres que callan 30 años, 40 mm, años. ¿Y cuántas mm, mujeres mueren con el secreto? Entonces, por eso mm, creo de que sí, cuando dicen todo se sabe en la vida, yo creo que eso es mal dicho. Hay mujeres o hombres que mueren con el secreto. Y de verdad mm, que te mm. felicito y felicito la Gracias. capacidad que tienes para poder Mm. haber hecho este seminario de una forma espectacular. Ay, Eso, gracias, muchas gracias. Romina, qué lindas tus palabras. Mi idea siempre es que esto, por favor, que se transmita. Ustedes son los que puedan difundir este tema, ¿cierto? Sacarlo efectivamente del tabú, en que circule, pensarlo, problematizarlo, cuestionarlo. Así que si eso se logra, yo con eso feliz. Eh, Ailí, la última, para que dejemos después ahí a la Trini.
Aileen tiene la manito levantada. Hola, Ay, sí. sí, Aileen. ahora sí pude hablar. Un gusto saludarte, María. Bueno, yo soy estudiante de psicología, último año, y agradecerte también en primera instancia este momento que nos diste. Es un tema bastante fuerte, sobre todo tratarlo con niños, niñas y adolescentes, o con personas ya más adultas que les ha costado romper ese silencio del cual uno siempre Mm, habla. Pero en todo el seminario me llamó mucho la atención una frase que dijiste que fue, el trauma se repite una y otra vez. mm, mm, ¿A qué nos mm, referimos con eso? ¿Cómo hacemos que ese sí. trauma se rompa, por ejemplo, Mm, aparte de terapia y mm, quizá con muchas cosas más? Porque no solo es psicoterapia, sino que hay que estar con psicofármacos, quizás mm. puede llegar a mucho más lejos. Entonces igual quería saber un poquito más de ese tema. Sí, bueno, creo que también es de las pocas cosas que se habla, como que en general aparecen también estos cuestionamientos, por ejemplo, eh, como de las elecciones que hacen las mujeres, en las relaciones de pareja, cuando aparecen múltiples episodios de abuso sexual a lo largo de la vida, como si fuera algo así como otra vez, o la voluntad, o estas elecciones, ¿cierto? Y aquí cuando yo digo esta repetición es porque aparece lo traumático, en el sentido de que hay situaciones que marcan en la vida, que marcan el modo de caminar, por decirlo de alguna manera, y que Ujú, efectivamente es la forma en que esa persona ha encontrado para poder relacionarse con otros, y que tiene el sello de lo traumático. Por eso aparece como en esa repetición y que va a aparecer hasta que se encuentre con otra cosa, con algo distinto, con alguien distinto, con una respuesta distinta. ¿Ya? Un sujeto que, por ejemplo, una pareja que no responde de la misma manera que han respondido todas las otras, y eso es súper interesante porque muchas veces mujeres que no, o digo mujeres porque la mayoría de las víctimas de estas violencias que hablamos hoy día tienen que ver con mujeres o disidencias sexuales o niños, ¿ya? em, estas mujeres, ¿cierto? Vuel- eh, eh, vuelven a elegir parejas, ¿cierto? Como les decía, que tienen alguna característica y que se topan con esto novedoso, ¿cierto? Y que es la contingencia la que les ayuda a sanar o arreglárselas y poder llevar una vida. Pero no siempre pasa, y hay mujeres que pasan la vida con una sensación de frustración, de estas, entre comillas, malas elecciones, ¿ya? Y que en el fondo lo que quiero decir es que esta repetición de lo traumático va a aparecer hasta que encuentre un lugar donde por fin poder hablarlo y liberarlo. Y no es como el desahogo, ¿cierto? Sino que es revisarlo, entenderlo, y no para olvidarlo ni sepultarlo, sino que efectivamente hacerlo parte de sí misma. Es con estas cicatrices con las que yo armo la vida que tengo. No puedo, no puedo desconocerlas, no son sin esos elementos que también me constituyen. Y ese es el problema del trauma, que insiste porque por otro lado, lo que más hacemos es tratar de negarlo, olvidarlo, no hablarlo, silenciarlo. Cuando se hace, es como, es una analogía quizás muy ridícula, pero es como el río, ya tiene su cauce, viene por ahí. Si lo intervenimos, va a buscar la manera de aparecer como sea igual. Se hace paso hasta que se lo acoja, se le haga un nuevo cauce, que lo considere. Entonces, por eso es que hablo de la repetición. La repetición de lo traumático va a insistir hasta que pueda ser alojada, encuentre algo que le permita tejerse, ¿ya? En este enredo que muchas veces genera, sobre todo el abuso sexual, como trauma, ¿ya? Porque aparecen las confusiones, porque aparece esto, consentí, no consentí, la culpa, ¿cierto? Y cómo ordeno, cómo voy ordenando todo eso de una forma que me permita hacer la parte de mi vida. Es con eso, ¿ya? muchas gracias, María. Bueno, Valentina, Evelyn, vamos a tener que dejar hasta acá porque quedan 5 minutos para el seminario y tienen que hacer el sorteo. ¿Ya? Yo le Sí, voy a pedir, Trini, que después, porfa, tú siempre ahí me mandas el chat, ¿ya? Para revisarlo, porfis, ¿ya? perfecto, mi amor. Sí, Así que, una solicitud sí,
extra es que apareció hace muchísimo rato en el chat. Ah, ya. ¿Quieren bibliografía? Porfis. Bueno, primero lo que les Bibliografía que comenté. pueda quedar grabada. Ya, lo que les comenté las referencias, bueno, están en la presentación de todas maneras. Ya me imagino que van a subir o les van a hacer parte la presentación, Trini, ¿cierto? Sí, el material complementario va a estar disponible junto a la grabación un día Ah, hábil después buenísimo. de la sesión en vivo. Así Ya, que ahí tienen, genial. están los nombres de las autoras ya con las que está esta presentación. Hay otro libro que es muy bueno que es se llama Mujeres tratando mujeres, de la Emile Dio Bleichmar. ¿Ya? Que es muy bueno porque va revisando estos aspectos también como nociones conceptuales para entender el abuso sexual, sobre todo en mujeres adultas, pero sobre todo va agregando viñetas de testimonios. Así que también es un súper buen libro que ayuda como de manera clara a ir comprendiendo las complejidades, los efectos, las secuelas. Esto que les digo, de escuchar más a las víctimas. Aprendemos, se aprende mucho de ello, ¿ya? Eso les podría comentar. Y lo de los libros están en la presentación, así que van a tener el nombre de las autoras. Bueno, ahí la Genial. Trini me envía el chat, que siempre me da curiosidad leerlo y no alcanzo. Y nada, pues dejarles un abrazo grande, e invitarlas a sumarse al diplomado, que está buenísimo, ya con grandes profesores y profesoras también. Y nada, ahí nos veremos en alguna otra oportunidad. Les dejo invitados para el seminario de la Carolina Marín, la abogada también, que me parece que es en febrero, el 29 me parece por ahí, ¿ya? Pero ahí estén atentos a Viva que lo va a promocionar. Eso, un abrazo grande, que estén muy bien. Chao Genial, Trini, nos muchísimas vemos, gracias. que estén bien. Chao, Muchas chao. gracias. Ya está. Les damos las gracias por su participación en el seminario de hoy. También agradecemos a la expositora María Teresa Baquedano por su presentación, que fue maravillosa, ¿verdad?